y colegas, lamento que no hayamos podido debatir la iniciativa del colega Salim Busarquis. Estamos a tiempo para enmendar errores y esta licitación que ha hecho el Itaipú Binacional para el Ministerio de Educación y Ciencias está llena de errores por decir lo mismo. En realidad es una licitación claramente direccionada y eso se evidencia en un montón de detalles, pero voy a citar solamente unos pocos, porque resulta hasta ridículo que se pretenda decir que fue un procedimiento verdaderamente competitivo cuando la empresa que ganó ya había comprado con anticipación los muebles. Y justamente esos pupitres que se habían comprado tenían especificaciones sumamente inusuales, absolutamente innecesarias y que finalmente eran especificaciones que fueron plasmadas en el pliego de bases y que por supuesto solamente ellos pudieron cumplir. Es decir, se copiaron las especificaciones de los muebles y se puso en el pliego de bases y condiciones. Por ejemplo, y lo más importante, las especificaciones que usó el Itaipú Binacional no son las especificaciones del MEC. Y tampoco es la primera vez que el MEC compra pupitres lavables, que tengan la capacidad de ser lavables. Y tampoco estamos hablando de un viaje a Marte, estamos hablando de pupitres que se puedan limpiar. O sea, no es una cosa que requiere una tecnología de punta ajena a las capacidades de nuestra industria nacional. O nuestra industria nacional no hace muebles de cocina, o no hace muebles para restaurantes, o no hace muebles para fábricas donde se procesan alimentos. Claro que nuestra industria nacional tiene esa capacidad. Ahora, te piden una serie de especificaciones, por ejemplo, la estructura con patas en C. Normalmente el MEC permite estructuras rectas para soportar la mesa. ¿En qué afecta a la calidad del producto, a la durabilidad del producto y a la comodidad de los pupitres que el soporte de la mesa sea en C y no recta? O sea, ¿por qué el pliego de bases tiene que entrar en este tipo de detalles? O por ejemplo, en cuanto al tema de que sean lavables, que repito, no estamos hablando de ingeniería aeronáutica, estamos hablando de que se pueda lavar una superficie, la mesa de los pupitres. Itaipú exige tablero ecológico de densidad grado E1, que es justo la que compró con anterioridad a la licitación esta empresa favorecida. Tablero ecológico de densidad grado 1. No voy a entrar en mayores detalles, pero el MEC en sus licitaciones permite el tablero de densidad media, el tablero de partículas de densidad media o multilaminado. Entiendo que todas estas alternativas, y probablemente habrán otras alternativas con las que puede cumplir la industria nacional, son perfectamente factibles. Pero se eligió este tablero ecológico de densidad grado 1 que solamente cumplía esta empresa, los productos ofertados por esta empresa que ya fueron comprados antes de la licitación. Por ejemplo, es insólito. Itaipú dice que la bandeja se fija con 18 tornillos.
a ver, ¿por qué 18 tornillos? Y si una empresa compra una mesa que para sostener la mesa, la bandeja se fija con 18 tornillos, ¿por qué no 20? ¿O por qué, como permite el Ministerio de Educación y Ciencias, que la bandeja esté soldada directamente a la estructura? Pues si alguien quiere ponerle 30 tornillos, ¿y cuál es el problema? Y si se puede soldar, pero ¿cuál es el problema? Pero justamente estos pupitres ofertados por esta empresa favorecida y compradas antes de la licitación tienen 18 tornillos, exactamente 18 tornillos. Es más, la licitación inclusive especifica, pero no voy a ya entrar en eso para no aburrirle, cómo deben ser los tornillos. Y por supuesto esta empresa tiene exactamente esos tornillos. Y otro detalle, pero este sí que es este sí que es insólito, que el tapón delantero de la tapa de la mesa debe ser de plástico polipropileno nuevo y no reciclado. ¿Y por qué no van a aceptar un plástico reciclado? Si reúne las condiciones de calidad y de durabilidad, ¿por qué no puede ser reciclado? Todos estos elementos, además de lo que ya señalaron los colegas, la notoria sobrefacturación. Todos estuvimos viendo precios en las redes y se podrá decir que es poco serio entrar a las redes y buscar precios. Conste que en las redes uno entra y te da exactamente estas especificaciones y te da el precio. Pero inclusive si se compra en volumen, y estamos hablando de volúmenes grandes, debería inclusive ser más barato el precio. En pocas palabras, estamos hablando de la educación, estamos en falta con la educación, necesitamos invertir más en educación y lo peor que puede ocurrir es que se dilapide el dinero para la educación sobrefacturando de una manera notoria y excesiva, pero sobre todo llevando adelante un procedimiento tan burdo, pero no puede ser más burdo lo que se hizo. Es como poner, le hubiesen dado directamente, le hubiesen dado adjudicación directa para no perder tiempo. Y termino con esto. Si esto hubiese pasado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, estos pliegos no habrían sido aceptados, porque jamás la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas va a permitir que se diga cómo tiene que ser la pata, que se diga cómo tiene que ser el tornillo, o este tipo de especificaciones tan específicas que señalan claramente un direccionamiento. Pero tampoco el estándar de la dirección de la administración de Itaipú permite este tipo de manejo. Así que dentro de los propios estándares de contrataciones de Itaipú, esto es absolutamente irregular. Bueno, y para terminar, el ministro de Industria y Comercio dice que está sentado en el Consejo, esto por el monto tuvo que haber pasado por el Consejo, él dice que se le hubiese dado oportunidad a la industria nacional, pero qué lástima que no votó por la industria nacional. Presidente, un llamamiento desde esta banca al gobierno para que rectifique este desacierto. Estamos a tiempo de adquirir más muebles a mejor calidad, favorecer a la industria nacional y generar fuentes de trabajo, que fue la promesa que hizo el Poder Ejecutivo. El presidente de la República, el entonces candidato, hoy presidente de la República. Muchas gracias, presidente y colegas.